Bueno, estamos aquí. Esperemos que este sea el primer seminario que se dicte este semestre. Hoy el profesor Diego Milanés nos va a hablar sobre los últimos resultados el experimento de universalidad leptónica que el CERN nos dio los datos el mes pasado. El profesor Diego trabaja justamente en el LHCb, así que está muy conectado con este experimento. Entonces, sin más, profesor Diego, el tiempo es de usted. Listo, muchas gracias, Mateo. Buenos días a todos. Entonces me alegra mucho poder dar esta charla. Gracias a Mateo por la invitación y qué pena por no darle muchísima disponibilidad de tiempo, pero pues últimamente eh, hay mucho trabajo, cosa que es buena, ¿no? Pero pues bien, y también me alegra mucho ver que entre la gente conectada hay muchísimas caras conocidas. Entonces, bueno, voy a hacer una charlita. Voy a detener el video para mejorar el ancho de banda, que aquí en el campo esto siempre es un problema. Y pues he preparado una charla muy para estudiantes, ¿no? Un poco básica, en la cual pues voy justamente a contar la medida que realizó el experimento del HCB. Entonces no sé si puedan ver la pantalla, ¿me confirman? Podemos. ¿Sí se ve? Sí. Listo, entonces, bueno, ustedes habrán visto en las últimas semanas, hace 2, 3 semanas, hubo un revuelo mediático, ¿no? Por un resultado que había proporcionado la colaboración LHCb. Y digamos en la prensa se veían un montón de titulares, ¿no? Por ejemplo, los científicos podrían haber dado con un nuevo tipo de física, el funeral del Standard Model. En muchos sitios vi que se había encontrado una quinta fuerza, que había nuevas partículas. Bueno, entonces la idea del día de hoy es justamente contarles qué fue lo que se vio, qué fue lo que se hizo y qué fue lo que se vio. Intentar eh, un poco centrarnos y saber en qué punto nos encontramos entonces con estas medidas en torno al modelo estándar. Y justamente, pues, ese es el título de la presentación: Universalidad leptónica en transiciones del quark B al quark S en el experimento LHCb. Entonces, claro, en las noticias y todo eso se hablaba de golpe mortal al estándar model, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, empecemos por el modelo estándar. Entonces, ¿qué es el modelo estándar? Esta es una teoría gauge no abeliana, basado entonces en una teoría cuántica de campos, la cual escoge como grupo principal el SU3 cruz SU2 izquierdo cruz U1 de hipercarga, el cual se rompe. A ver, espérense y pongo aquí el puntero, listo. El cual se rompe a través del mecanismo de Higgs a ese U3 del color cruz U1 de la electrodinámica. Entonces, este grupo describe las interacciones fuertes, nucleares débiles y las interacciones electromagnéticas. Incluso aquí en estos dos grupos, SU2 cruz U1 de hipercarga, se hace lo que se conoce como una unificación electrodébil, ¿no? Entonces, bueno, esta teoría tiene todas las cosas importantes que tienen las teorías que nosotros hemos venido construyendo, ¿no? Y el ideario del físico siempre, ¿no? Como una especie de unificación, ¿no? Esto parcialmente unifica ciertas interacciones. Pero adicionalmente, este modelo tiene un montón de ideas separadas como añadidas, ¿no? Un profesor alguna vez describió el modelo estándar como una colcha de retazos, muchas partecitas puestas que funcionan muy bien, ¿no? Cuando se juntan y escriben muy bien la fenomenología, como por ejemplo, pues ya lo había mencionado, el mecanismo de Higgs, la matriz CKM, la cromodinámica cuántica. Fíjense que aquí aparece como un pegado al resto, ¿cierto? Este también está ahí, el mecanismo JIM, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos
bueno, describe y contiene un montón de fenómenos y adicionalmente, pues también tiene en cuenta un montón de caprichos que tiene la naturaleza, ¿no? Nosotros hemos crecido pensando en que existen un conjunto de simetrías discretas, pues que la naturaleza debe respetar, ¿vale? Por ejemplo, la paridad. Por ejemplo, la conjugación de carga por la paridad. Por ejemplo, la inversión temporal. Y lo que hemos visto es que esas simetrías, P, SP, T, se violan. La naturaleza no respeta este tipo de simetrías. Y todo eso lo contiene el modelo estándar, ¿vale? Esto ya lo sabemos desde hace mucho tiempo y el modelo estándar lo contiene. Y desde que se planteó, por allá entre los años 60, 70, pues ha tenido un gran éxito experimental. ¿Sí? El modelo predice unas, digamos, aquí en esta gráfica, el modelo predice la existencia de los bosones vectoriales neutros Z0, y bueno, se descubren, y el modelo también propone la existencia del bosón de Higgs, y también va y se descubre 40 años después. ¿Listo? Entonces, el modelo tiene una gran flexibilidad desde el punto de vista experimental. Todo lo que hemos hecho ha sido en pro de ver dónde se rompe este modelo, y el modelo pues está, digamos, hasta de unos años para acá, pues se mantiene firme, ¿vale? Y podemos decir que el modelo estándar es la mejor teoría que jamás hemos construido, ¿vale? Sin ningún miedo a nada. Eso es lo mejor que hayamos construido. Que existen otras teorías que van un poquito más allá y unifican gravedad y no sé qué, y si sé más. Sí. Pero esas teorías no se han probado. Esta es la mejor teoría que se ha probado, que hemos construido. ¿Y en qué consiste el modelo estándar? Entonces déjenme mostrarles aquí un poco del espectro del modelo estándar. Entonces el modelo organiza la materia en dos grupos, los quarks y los leptones. Y aquí en los bosones son pues, los intermediarios de las interacciones. Nosotros sabemos el fotón intermediario de las interacciones electromagnéticas, el gluón intermediario de interacciones fuertes, y los bosones W y Z, los intermediarios de las interacciones débiles. Adicionalmente, el modelo incluye el bosón de Higgs, el encargado a través del mecanismo de Higgs de dar masa a todas las partículas, no solo a las de materia, sino también a los bosones W, más, menos y el Z. Y la materia, entonces, bueno, se va a dividir o se va a organizar por familias. Entonces, bueno, los protones, por ejemplo, los neutrones están compuestos de quarks up y down. Nuestros átomos tienen electrones y nosotros tenemos un montón de neutrinos, digamos, provenientes de interacciones del Sol. Y esta imagen la replicamos 2 veces más en otras familias que son exactamente iguales, ¿vale? Exactamente iguales en cuanto a números cuánticos, etcétera. Lo único es que son más pesadas, pero son totalmente equivalentes a la primera familia. Entonces tenemos 2 familias más. En el caso de los quarks, el charm y el strange, y en el caso de la tercera familia, pues el top y el bottom, y en el caso entonces de los leptones, los muones con su respectivo neutrino y los tau y su respectivo neutrino. Básicamente todo el universo que nosotros, el universo estable en el que vivimos, ¿no? Está compuesto de la primera familia, ¿vale? El resto, a día de hoy, las podemos producir en los laboratorios, las podemos producir en eventos catastróficos, explosiones de supernovas a lo mejor aparezcan, etcétera, pero digamos que en el planeta Tierra todo está hecho de esta primera familia, ¿no? El resto ya es cuestión de laboratorios. Listo. Entonces, bueno, el modelo estándar con este espectro de partículas es suficiente pues, para explicar un montón de cosas. Sin embargo, ya hemos visto varios puntos en los cuales el modelo estándar
falla en hacer una descripción completa de la situación. Por ejemplo, la cantidad de materia y antimateria que hay en el universo. El modelo estándar sabe que en algún momento en la historia del universo se rompió esa simetría que había entre la materia y la antimateria. La incluye esto, pero digamos la cantidad de violación de CP que tiene previsto el modelo estándar no es suficiente para explicar la cantidad de materia que nosotros tenemos en cuanto, pues, en su comparación con la antimateria. De hecho, ese es uno de los cálculos más descachados que puede hacer el modelo estándar, de órdenes de magnitud. Otra cosa es la materia oscura. Resulta que las galaxias están rotando y uno pues, ve la rotación de las galaxias y ve también la masa que tienen estas galaxias. Entonces, por conservación de momento angular, uno suma esas, uno suma la masa total de las galaxias y debería saber más o menos cuál es el momento angular o la velocidad de rotación que deben tener estas. Y resulta que lo que se observa es distinto a lo que se predice en muchos casos. Y esto se asocia a que existe un tipo de materia que está ahí y que nosotros no estamos viendo, ¿vale? No estamos controlando. Y como no sabemos qué es, entonces le ponemos de apellido materia oscura, ¿vale? De la misma manera, el universo ahora mismo se está expandiendo. Y eso no es un problema, ¿no? El problema es que aparentemente se está expandiendo de forma acelerada, ¿vale? Y entonces, claro, para que esto se expanda de forma acelerada, pues se necesita alguna especie de energía que se encargue de ello, ¿no? Como una especie de energía gravitacional, pero no de atracción, sino de repulsión o algo así, ¿no? Y cuando digo o algo así, es porque en realidad no sabemos exactamente qué tipo de energía estamos buscando. Y como tampoco sabemos, pues le ponemos de apellido energía oscura. Adicional a esto, estos neutrinos que nosotros habíamos mencionado aquí, en el modelo estándar, no adquieren masa. Y ya se ha visto un proceso que es la oscilación de neutrinos, el cual se da única y exclusivamente para neutrinos que adquieren masa. Luego el modelo tampoco me dice por qué las familias se replican y por qué va aumentando la masa, ¿no? Esa jerarquía de masa, el modelo pues no me dice absolutamente nada. Tampoco, fíjense que tampoco nos dice absolutamente nada sobre la gravedad. Y como esto, hay varios puntos en los cuales el modelo estándar pues falla. Entonces, no es que el modelo estándar esté mal, para nada. Lo que podemos decir es que probablemente el modelo estándar esté incompleto, sea una parte de una teoría más grande, más global, que lo abarque, y pues esa teoría puede ser a futuro nuestra nueva candidata a ser la mejor teoría jamás construida, ¿vale? Pero entonces ahora necesitamos nosotros saber cuál es esa teoría y por qué camino nos vamos para poder explicar todos estos fenómenos, para encontrar una teoría que explique todos estos fenómenos. Entonces, una posible solución es la física de sabores, ¿vale? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, la creación de una partícula B sub S. La B sub S es una partícula creada por un quark B y un quark S, y estudiamos entonces su desintegración en dos muones. Y básicamente, pues, como todos saben, uno debe tomar el estado inicial, debe tomar el estado final y debe sumar sobre todos los posibles caminos que me llevan del estado inicial al estado final, pues para nosotros saber la amplitud de este proceso. Entonces, digamos que a primer orden tenemos dos diagramas. Esto, fíjense que aquí tenemos unas cajas, estos pues son loops, lo cual me dice que este proceso B sub S desintegrándose en dos muones no se puede dar a nivel árbol en el modelo estándar, sino que es a través de estas, digamos, llamémoslas correcciones cuánticas. Y todas estas partículas que aparecen aquí, el W+, el W-, el Z0, incluso fíjense aparecen tops, son partículas que nosotros denominamos partículas virtuales. ¿Y por qué son partículas virtuales? Bueno, pues fíjense que este mesón B sub S que yo tengo aquí es una cosa que pesa 5 gigaelectronvoltios.
mientras que el top pesa 170 y algo, el W pesa 80, 90, el Z también está de ese orden. Entonces, pues estamos creando partículas mucho más pesadas de lo que nosotros tenemos. Pero esto no es un problema visto desde la mecánica cuántica, siempre que estas partículas se produzcan en instantes de tiempo muy, muy, muy pequeños. Esto está protegido por el principio de incertidumbre, ¿cierto? Yo aquí puedo, digamos, violar ciertas leyes de conservación que nosotros esperaríamos, ¿no? Que una cosa no se desintegre en cosas más pesadas. Eso se puede hacer desde el punto de vista cuántico, siempre que sea muy rápido, siempre que entonces esté protegido por el principio de incertidumbre. Lo interesante aquí es que entonces, en procesos de relativamente baja energía, como es una desintegración de un B, nosotros vamos a tener contribuciones de partículas muy pesadas, ¿vale? Y esto es una puerta para nosotros buscar partículas o interacciones que no se encuentran en el modelo estándar, sino que se producen, digamos, en otros modelos a unas energías muchísimo mayores de las cuales estamos trabajando hoy. Y esto se conocen como búsquedas indirectas de nueva física, ¿sí? Yo no voy a producir las partículas nuevas de la nueva física, no voy a producir la materia oscura, pero sí voy a ver, por ejemplo, cuál es el efecto que tiene esa materia oscura, el efecto cuántico, dentro de procesos de baja energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí ahora tengo el mismo B sub S, pero ahora su desintegración a muones se da mediada, por ejemplo, por Higgses cargados. Puede ser que aparezca un Higgs cargado, puede ser que aparezcan en los Higgses pesados, estos de supersimetría, etcétera, ¿no? Y el hecho de yo tener que contar estos diagramas de Feynman adicionales a los del Standard Model, pues puede hacer que entonces ciertos observables como tasas de desintegración, secciones eficaces, distribuciones angulares, etcétera, se vean modificadas, ¿listo? Y entonces de esa forma es que en la física de sabores, que se llama, ¿no? Física de sabores pesados, es física que involucra mesones BES y mesones con el quark charm. Es por eso es que este tipo de física se puede utilizar para hacer búsquedas de nueva física. Y por ende buscar, pues, materia oscura, nuevas fuentes de violación de CPI, nuevas interacciones, lo que sea. Sin embargo, la vida no es tan sencilla como lo acabé de mencionar. ¿Por qué? Porque estos mesones BES pues son partículas, digamos, de color blanco, ¿no? Dicho desde la QCD. Y claro, esto son unos estados ligados por las interacciones fuertes, y yo debo tener en cuenta todas esas interacciones en el momento de hacer mi cálculo. Es decir, si yo voy y realizo este cálculo, pues estaré muy, muy lejos de la realidad, porque este estado inicial era un estado ligado y yo tengo que poder describirlo como un estado ligado. Entonces, lo que uno puede ver y ve que sea un diagrama, por ejemplo, en la desintegración del B al D con pión, que se da a través de un W virtual, pues en realidad lo que está pasando es una cosa de este estilo, ¿no? Y yo tengo que tener en cuenta todos esos diagramas para que mi cálculo sea correcto. Entonces, yo debo controlar todo lo que me dice la QCD sobre cómo son todas estas corrientes hadrónicas, y lo debo tener bajo control para poder decir, vea, es que aquí no iba un W menos, sino que también vimos o detectamos la presencia de un Higgs cargado, por decir algo, ¿vale? Pues para yo poder decir eso, debo tener un control muy, muy grande sobre todas las posibles incertidumbres que me trae un diagrama de este estilo. Y claro, aquí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy hablando de el mesón B, 5 gigaelectronvoltios, el D, 2 gigaelectronvoltios, el pión, 100 megaelectronvoltios, y estamos hablando en unos regímenes de energía en los cuales la constante de acoplamiento de la QCD es grande. Y esa constante
de acoplamiento, entonces no me permite utilizar métodos perturbativos para yo ir y realizar estos cálculos. Entonces tengo que utilizar otros métodos fuera de estos métodos perturbativos para poder calcular esto. Es decir, la QCD es muy bonita y todo, y digamos es entendible cuando nosotros la trabajamos a altas energías, cerca de lo que se llama la libertad asintótica. Pero a bajas energías, si bien es cierto que la QCD sigue siendo la teoría, hacer los cálculos es mucho más complicado, ¿vale? Y tenemos que utilizar, pues, cuánto método podamos buscar. Bien, entonces, bueno, como muchos de ustedes saben, yo soy miembro de la colaboración LHCb y esta colaboración hace física de los mesones BES y B sub S, es decir, de estos mesones que aparecen aquí, de los que estamos hablando, que nos pueden llevar a hacer búsquedas indirectas de nueva física. Entonces, el experimento del LHCb queda en el CERN. Aquí pueden ver, bueno, el experimento del LHCb queda aquí, el experimento Atlas está aquí, el experimento ALICE queda por aquí, el CMS queda aquí, y aquí entonces está superimpuesto lo que viene siendo el anillo del acelerador del LHC, que es un anillo de 27 kilómetros. Que se reparte del lado de allá, si ven esta línea punteada, es la frontera entre Francia y Suiza. Entonces, del lado de allá tenemos Suiza, del lado de acá tenemos Francia, y bueno, aquí se ve, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero esto es la ciudad de Ginebra, el lago Le Mans, y allá al fondo pues están los Alpes suizos. Entonces, este experimento LHCb es básicamente un detector diseñado específicamente para recolectar información proveniente de la producción de pares BB barra, quark B y anti-B, en el LHC. Todas estas son las formas de producir pares BB barra en colisiones de protones, ¿vale? Y pasa una cosa, estos protones colisionan a una energía muy, muy alta, ¿vale? 7 teraelectronvoltios, 14 teraelectronvoltios. Y el quark B, pues, tiene una masa alrededor de los 5 gigaelectronvoltios. Por lo tanto, como en toda colisión de muy, muy alta energía, las partículas pequeñas tienden a salir en dirección de la colisión, ¿cierto? Cuando se estrellan dos carros, uno tiene el cinturón de seguridad porque cuando se estrellan de frente, uno tiende a salir hacia adelante, no intenta salir hacia arriba, ¿no? Uno es una parte, digamos, de poquita masa dentro del sistema que colisiona. Eso lo viene siendo los pares BB barra, y por lo tanto, en el momento de la colisión de los dos protones, estos van a salir hacia adelante, ¿vale? Entonces, nosotros construimos un detector hacia adelante, en una zona de pseudo rapidez que complementa, digamos, las regiones de pseudo rapidez del experimento Atlas y de CMS. Y pues el experimento está hecho como un cono, ya lo veremos, hacia adelante, y bueno, cubre un 4% del ángulo sólido, pero esto es suficiente para cubrir el 40% de los pares BB barra que se producen, ¿no? Porque justamente la mayoría salen hacia adelante, hacia arriba salen muy poquitos. Entonces, esta es la imagen del detector. El dibujito, esto es un detector de 20 metros de largo y de alto vienen siendo aproximadamente unos 10 metros. Los protones viajan por este tubo, por aquí en una dirección y en la misma dirección al contrario, y se chocan aquí. En este punto se da entonces la colisión de los protones y pues toda la física que nos interesa sale hacia adelante. Por lo tanto, tenemos todo un sistema de identificación de partículas y de trayectografía que nos permiten pues hacer las reconstrucciones de todo lo que sale después de esa colisión protón-protón. Un sistema de tracking. El primero es un detector de vértice. Este me va a identificar vértices primarios y secundarios, es decir, el mesón B se produce, vive un tiempo, ese tiempo es aproximadamente el suficiente para andar dentro del detector
más o menos 1 centímetro. Y esto me permite entonces ubicar vértices secundarios, y eso es muy importante pues para la física de oscilaciones de pares B0, B0 barra, ¿no? Mezcla de mesones neutros. Luego tenemos entonces una primera estación de tracking, prácticamente construida de silicio, un imán que curva las partículas. Con esa curvatura yo puedo identificar entonces el momento que llevan las partículas, y luego 3 estaciones de tracking después del imán, pues para mejorar entonces toda la resolución en el momento. Y tenemos también un sistema de identificación de partículas compuesto primero por un detector de Cherenkov. Ustedes saben, las partículas cargadas pasan por un medio, lo polarizan, este medio emite luz y el ángulo de esa luz está relacionado con la velocidad que llevan estas partículas. Y esto pues nos permite entonces saber la velocidad de las partículas, y como antes sabíamos el momento, pues podremos saber la masa y saber qué partícula pasó por ahí. Luego tenemos otro Cherenkov, digamos optimizado para otra región de momentum. Las energías se miden en los calorímetros, en los depósitos de energía de los calorímetros electromagnético y hadrónico. Y finalmente todo lo que alcanza a atravesar, básicamente lo único que puede atravesar todo esto sin ser frenado, pues son los muones, y por eso al final tenemos entonces pues varias estaciones para poder detectar los muones. Entonces, este experimento funciona desde el año 2010, y desde el año 2010 hasta el 2018 se recolectó una luminosidad de cerca de 9 inverse femtobarn. Y eso no dice absolutamente nada. Eso es un número que a ustedes les entra por un oído y les sale por el otro. Lo importante es que esto se puede traducir a que se han recolectado cerca de 10 a la 6 millones de pares BB barra, cerca de 10 a las 7 millones de pares CC barra, ¿vale? Y esto pues constituye la base de datos más grande de física de sabores que existe en el mundo a día de hoy. Listo. Ya dijimos que era el modelo estándar, dijimos los problemas que tiene, dijimos cómo podríamos solucionarlo, incluso medianamente describimos el experimento que lo puede solucionar, y ahora sí, entonces, entremos en detalle de la charla. Entonces, vamos a hablar de una cosa que se llama universalidad leptónica. ¿Qué es la universalidad leptónica? Entonces, consideremos la desintegración de un quark B en un charm a través de un W virtual, y el W entonces se va a acoplar a leptón neutrino. ¿Bien? O, otro ejemplo, la desintegración de un quark B a un quark S. Este en el modelo estándar no existe a nivel árbol, toca a través de correcciones cuánticas. Ese es este loop. Y aquí tenemos entonces la emisión de un W y de un Z y un fotón virtual, los cuales aquí se van a acoplar entonces a 2 leptones. Electrón E más E menos, mu más mu menos, tau más tau menos, da igual, y aquí lo mismo. E más electrón neutrino electrónico, mu neutrino muónico, tau neutrino tau. Entonces yo les había mostrado por allá al principio como ni siquiera lo mencioné, ¿no? El lagrangiano simplificado del modelo estándar, el que se encuentra en todas las camisetas y en todas las tazas de chocolate. Pero pues cuando uno expande ese lagrangiano queda esto, ¿vale? Ya no es tan bonito, ya no cabe en una camiseta, sin duda. Y entonces, pues yo me tomé el trabajo, para que ustedes no pierdan la vista, de buscar dentro de este lagrangiano justamente estos acoples, ¿vale? Este acople que está aquí y estos 2 acoples que están aquí para el fotón y para el Z. Entonces, en el caso del W, tenemos que el acople viene dado por esto, acople vectorial axial, y entonces aquí tenemos los espinores para el neutrino y el electrón, y fíjense que esto depende de un lambda, y el lambda es justamente la familia. Primera familia, electrones; segunda familia, muones; tercera familia, taus. Y si se fijan, pues todo el acople, o la única parte donde aparecen los lambdas es justamente en los fermiones, pero en el resto no hay ningún lambda. Por lo tanto, esto es exactamente igual para
electrón, neutrino, electrónico, muón, neutrino, muónico, tau, neutrino, tau. Ese acople es exactamente el mismo. ¿Y qué pasa con el W y el Z aquí? Entonces, el W no, con el fotón y el Z aquí. Pues en el caso del fotón tenemos esto, que ustedes inmediatamente identifican como el vértice de QED, ¿no? ¿Lo ven? Este vértice de QED, pues depende de la carga, no depende del tipo de partícula que uno ponga aquí, ¿no? Entonces da igual si son electrones, muones o taus, porque estos tienen las mismas cargas. Y con el Z pasa exactamente lo mismo. El acople es el mismo, independiente de la pareja de leptones que pongamos, ¿no? Obviamente deben ser el mismo tipo de leptón. No puede ser, por ejemplo, muón y electrón. Eso sí que no puede ser, al menos dentro del modelo estándar. Y esto es lo que llamamos universalidad leptónica, que los bosones vectoriales se acoplan de forma igual a los leptones. ¿Vale? Entonces, fíjense que, bueno, las transiciones del quark B al quark S pueden ser entonces un escenario en el cual yo estudie estos vértices, ¿no? Justamente este vértice. Y transiciones de B a C son justamente escenarios donde yo puedo estudiar este vértice. Pero desde el punto de vista experimental, esto es más difícil. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo un neutrino. Y el neutrino, pues ya sabemos que no lo vemos. Y entonces esto afecta en la resolución de mi experimento, etc. Entonces nos vamos a centrar en transiciones de este estilo, que si bien es cierto, están suprimidas porque solo ocurren a través de correcciones cuánticas, pero yo puedo reconstruir de una forma, digamos, más limpia ambos leptones. Y no solo eso, yo pues sí puedo estudiar la universalidad leptónica aquí, pero pues al estudiar este tipo de procesos, pues aquí estamos abriendo una puerta para estudiar nueva física de forma indirecta, como ya lo habíamos explicado anteriormente. ¿Qué tipo de nueva física puede aparecer aquí? Bueno, ya había mostrado unos procesos antes con unos Higgs descargados, etc. Pero particularmente interesantes son uno en el que aquí aparece otro bosón vectorial distinto al fotón o al Z0, típicamente lo llaman Z', y este es un bosón vectorial que aparece cuando uno amplía el grupo gauge del modelo estándar, es decir, introduce nuevas interacciones. Entonces, si yo tengo esto mismo aquí con un Z', yo estaría hablando de una quinta fuerza que estoy metiendo aquí. O podría también hacer estudios de esto con nueva física, metiendo en este caso más partículas. Entonces no meto más interacciones, pero sí más partículas. Por ejemplo, una partícula que se acople tanto a los quarks como a los leptones a nivel árbol. Y esto se conoce como un leptoquark, ¿vale? Entonces yo podría investigar las posibles contribuciones de todas esas en las desintegraciones del B al K+. Bien. Entonces, bien, lo primero es ver qué se hace desde el punto de vista de la teoría. Entonces, la teoría, digamos, completa me dice, bueno, que el proceso es este, pero nosotros ya sabemos que este B hace parte de un hadrón, por lo tanto, yo necesito tener en cuenta toda esa información de la QCD a bajas energías, por lo tanto tengo que hacer una descripción efectiva en realidad del proceso, y esto me lleva a construir, digamos, un hamiltoniano que tiene esta forma, en donde yo puedo factorizar distintas contribuciones. Entonces, digamos que todas las contribuciones de alto momento las puedo meter dentro de unos coeficientes que se llaman coeficientes de Wilson, y toda la información hadrónica, que es justamente la de bajo momento, la puedo meter dentro de unos operadores que yo llamo operadores locales. Y estos coeficientes de Wilson pues pueden ser distintos si yo tengo en cuenta entonces nueva física, justamente lo que discutíamos por aquí, ¿no? Entonces yo doy lugar a que pueda tener otro conjunto de coeficientes de Wilson que expresen toda esta nueva física. Incluso yo puedo construir operadores
que no están contemplados en el Standard Model. Sin embargo, pues estos van a estar suprimidos por la escala de energía de esta nueva física. Entonces, los coeficientes de Wilson los podemos calcular desde el punto de vista de teoría de perturbaciones, pero estos operadores locales sí necesitamos técnicas no perturbativas para poder extraer información de ahí. Y eso es lo que se hace desde el punto de vista teórico, que seguramente muchos de ustedes conocerán mejor. Y yo quiero contarles entonces lo que pasa desde el punto de vista experimental. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo yo estudiar nueva física utilizando este tipo de desintegraciones? Bueno, primero, esa nueva física podría, como ya les había dicho, va a tener un impacto en los distintos observables, como por ejemplo, las tasas de desintegración, distribuciones angulares. Entonces, por ejemplo, yo puedo estudiar las tasas de desintegración del BS yendo a muón-muón. Otro canal que representa el mismo tipo de diagrama es el B yendo a kaón muón-muón, el B sub S yendo a un phi muón-muón. Incluso se han hecho medidas utilizando variones, el lambda B yendo al lambda muón-muón. Esto permite también realizar análisis angulares cuando, por ejemplo, este kaón es un kaón vectorial, un K-estrella. Uno puede también hacer un análisis angular e intentar, pues digamos, desde allí extraer posible información proveniente de nueva física. Y otra forma de hacerlo es haciendo tests de universalidad leptónica, es decir, mirando las razones que hay entre procesos de este estilo, partido el mismo proceso, pero con otro tipo de leptón, ¿vale? Y a todo esto le podemos sumar todo el conjunto de anomalías que aparecen en transiciones de B a C. Lo que pasa es que ya dijimos que esas son más difíciles, se hacen también, aunque sean más difíciles, también se hacen en LHCb, pero pues no voy a hablar de ellas el día de hoy. Entonces, entremos de una vez a los radios, a las razones para hacer pruebas de universalidad leptónica. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el modelo estándar predice que la tasa de desintegración del B yendo a un kaón muón-muón sobre el kaón yendo a electrón-electrón es aproximadamente igual a 1 dentro del modelo estándar. Bueno, y entonces esto uno dice, bueno, ¿y con qué incertidumbre? ¿No? Esto es aproximadamente, pero aproximadamente, ¿cuál es la incertidumbre que tiene esto? Bueno, nosotros vimos que los procesos hadrónicos, hay que considerar todo esto, pero fíjense que, digamos, el factor de forma o toda la parte hadrónica que yo tengo en el proceso B yendo a K estrella, muón-muón es la misma que yo tengo en el proceso B yendo a K estrella, electrón-electrón. Justamente, fíjense que esta parte, todo esto del B al S es exactamente igual si yo aquí tengo electrones o tengo muones. Bien, entonces, al hacer la razón, todas esas incertidumbres y todo ese, digamos, todo lo que yo desconozco de la QCD e incluso todo el impacto que tiene QCD en estos procesos, en este observable en particular, se cancela en la razón. Yo puedo factorizar eso y cancelarlo. Y eso, entonces, bueno, es una cosa muy positiva porque yo incluso no tengo ni siquiera que cancelarlo para poderlo. No tengo ni siquiera que calcularlo para poderlo cancelar. Yo puedo cancelarlo, básicamente. Y las incertidumbres que me va a traer esto son del orden de 10 a la menos 4 en este 1. Y luego, pues sí, aparecen otro tipo de correcciones, por ejemplo, provenientes de QCD, emisión de fotones, etcétera, emisión de radiación, pero pues esto no llega a ser más del 1%. Por lo tanto, este observable, que es la razón de esto, es limpio desde el punto de vista teórico. ¿Vale? Por lo tanto, cualquier desviación de esta medida, o sea, cualquier medida que desvíe lo esperado del modelo estándar, pues puede ser justamente una pista de nueva física. ¿Vale? Bueno, esto se ha hecho, el experimento LHCb lo ha hecho para los distintos canales que mencionábamos aquí arriba, ¿no?
para distintos canales que mencionamos aquí. Entonces, para K estrella, se ha hecho también para variones y se ha hecho para el B yendo a cada un leptón, y esto se mide en función de, qué pena, de la masa invariante de los dos leptones. Entonces, fíjense que aquí podemos ver la medida, las distintas predicciones del estándar model hechas por distintos teóricos. Estas son las predicciones y estas vienen siendo entonces las medidas realizadas por el experimento. Aquí el esperado, esto es en el RK estrella, en el RK el esperado pues está en torno a 1 y estas son las distintas medidas de los experimentos Babar en verde, Bell en azul y el HCB, que es justamente esta medida que tenemos aquí, y esta también pues fue una medida que hizo el experimento del HCB. Y esto es, esta medida es particularmente importante. ¿Por qué? Porque esta medida es justamente la medida que nosotros vamos a hablar. Lo que pasa es que esta medida se hizo con 5 femtobarn inversos. Ustedes recordarán que nosotros tenemos acumuladas 9 femtobarn inverso y la medida que justamente dio esta desviación del modelo estándar por la cual estamos haciendo este seminario el día de hoy es esta misma con todo el data sample, ¿vale? Con los 9, ¿vale? Es esta medida con más con más datos, básicamente. Bien, cuando uno hace la mezcla, digamos, de todas estas, de todos estos observables, al menos los observables que provienen de tests de universalidad leptónica, nosotros tenemos más o menos una combinación que es esta es combinación azul, ¿no? A una sigma y a 2 sigmas. Y vemos entonces, y estos son, bueno, los coeficientes de Wilson de nueva física. Si son de nueva física, entonces, pues, digamos que el estándar model estaría en 0, 0. Y vemos, pues, que justamente estas medidas de universalidad leptónica que se han hecho, aunque ninguna hasta la última medida del HCB había mostrado evidencia fuerte de violación de esta universalidad leptónica, pues todas juntas sí que dan señas como de que nos estamos alejando de lo que se espera en el modelo estándar. De la misma forma, distintas medidas de branching fraction y de distribuciones angulares, que son estas naranjas que están aquí, también habían mostrado que nos encontramos un poquito lejos, ¿no? de lo que se espera en el estándar model, pero nuevamente son un montón de medidas, muchas, ninguna de ellas suficientemente con un poder estadístico tan grande para decir que algo se ha observado, pero todas ellas marcan una tendencia. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con estas medidas de branching fraction y distribuciones angulares. ¿Por qué? Porque como no son una razón, entonces estas contribuciones no se cancelan y entonces hay que tenerlas en cuenta. Por lo tanto, las incertidumbres teóricas para ese tipo de medidas es muchísimo más grande. ¿Bien? Y hay que tener en cuenta, pues, distintas contribuciones que no comentaré. Bien, entonces lo que vamos a hacer, como ya dije, es a esta medida añadirle los datos del RAN2 del experimento LHCb. Lo que vamos a medir es entonces la tasa de desintegración en el rango entre 1.1 y 6 gigaelectronvoltios cuadrados de masa invariante de la pareja de leptones. No se va a volver a hacer la medida anterior, es decir, estos datos del RAN 1 no se reanalizaron, sencillamente se analizaron los datos del RAN 2, pero como se tenían todas las PDFs y todas las likelihood y todo, pues entonces se hace la combinación estadística de las dos medidas por separado y se da una sola medida que fue justamente la que se entregó. Entonces, bueno, aquí podemos ver claramente que básicamente el análisis se va a basar en ver desde el punto de vista del detector qué diferencias hay entre muones y electrones, ¿no? Eso es lo que yo tengo que controlar muy bien, porque pues fíjense que yo lo que estoy viendo es qué diferencias hay entre electrones y muones. Eso es, digamos, lo que yo quiero ver desde el punto de vista teórico, pero entonces desde el punto de vista experimental yo tengo que controlar todas estas posibles diferencias que aparecen en los distintos detectores, subdetectores de nuestro experimento.
En particular, los electrones son unos objetos muy difíciles para nosotros, ¿cierto? Y la dificultad radica en que los electrones van perdiendo energía rápidamente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el imán. Aquí tenemos, digamos, un electrón que salió del punto de colisión, después de la colisión protón-protón, y entonces interactúa con las estaciones que tenemos antes y emite radiación, ¿vale? Posteriormente, entonces, gracias al imán se curva, y luego aquí hay más estaciones de tracking, interactúa y vuelve y emite radiación. Entonces, toda esa radiación emitida después del imán va a ir en la dirección aproximada de el electrón, ¿cierto? Entonces yo en los depósitos de energía, qué pena, del calorímetro, sin duda voy a reconocer, pues voy a ver tanto la energía del fotón como la que llevaba el electrón, pero en este punto. Entonces yo tengo que buscar en el calorímetro otros depósitos de energía y ver que sean compatibles con la extrapolación de el recorrido del electrón antes del imán. Y eso es un problema. Eso es un problema porque yo esta energía la necesito y se la tengo que sumar al electrón para poder tener la energía del electrón completa, ¿vale? Entonces, esto es desde el punto de vista experimental y de software y de reconstrucción, ha sido un challenge. Digamos, el realizar análisis como estos muestran que efectivamente pues nuestros métodos son correctos y en realidad pues es el trabajo de toda una colaboración de los últimos 8 años intentando justamente recobrar toda esta energía radiada por el electrón y podérsela sumar al proceso. Claro, esto hace que obviamente la resolución de esto sea peor que la resolución cuando no tiene muones. Pero los muones no van perdiendo tanta energía y sencillamente se detienen en las últimas estaciones, en las estaciones de muones. Entonces, fíjense, esto es parte del análisis del RAN 1, cómo tenemos entonces la masa invariante K1 muón, la resolución. Ahora mismo pues no sabría decirles de cuánto es, pero fíjense la escala de energía. Esto tenemos 5200 y aquí 5400. Toda la señal está en ese rango, mientras que aquí la señal de K1 yendo a electrón-electrón, de B yendo a K1 electrón-electrón, es muchísimo más ancha. Fíjense la escala, esto ya llega hasta 6000 y esto va por debajo de los 5000. Fíjense toda esta curva, toda esta cola de fotones radiados que tenemos en la señal de los electrones. Entonces, obviamente, la resolución es distinta, pero también la eficiencia de reconstrucción va a ser distinta porque los detectores que yo estoy utilizando para encontrar los muones son distintos a los que yo estoy utilizando para encontrar los electrones. Entonces, entender todo esto es lo que permite hacer la medida, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir? Bueno, vamos a medir este es B yendo a K1 muón dividido B yendo a K1 electrón y vamos a multiplicar inteligentemente por un 1, que es el B yendo a K1 JEPSI con el JEPSI a 2 muones y el B yendo a K1 JEPSI con el JEPSI a 2 electrones. Y lo que vamos a medir entonces es una doble razón de tasas de desintegración. Y esto lo hacemos desde el punto de vista experimental para, uno, utilizar el canal del JEPSI como una muestra de control, ¿vale? Esta es la muestra de control de nuestro análisis. Eso por un lado. Y dos, porque como los estados finales son los mismos, en este caso y en este caso y en este caso y en este caso, entonces muchas de las incertidumbres sistemáticas que pueden llegar a aparecer por efectos del detector también se van a cancelar, ¿vale? Entonces esto es, digamos, una forma inteligente de hacer la medida. Y esto al final del día se traduce en que yo voy a contar número de eventos y multiplicar por las eficiencias de cada uno, de las eficiencias de reconstrucción de cada uno de estos canales. Entonces, lo que nos interesa
para la medida es esta zona azul. Aquí estamos viendo la masa invariante de los dos leptones. Lo que nos interesa para la medida es esta zona azul. Esta zona rosada, la zona del JEPSAI, va a ser utilizada como una muestra de control, y también vamos a utilizar como muestra de control la zona verde, que es donde aparece el Psi2S, ¿no?, que viene siendo otro charmonio de la familia del JEPSAI, pero con, digamos, con una excitación radial adicional. Bien, entonces para reducir todas las muestras de background que nosotros podemos llegar a encontrarnos aquí, entonces hacemos unos requerimientos muy fuertes en la identificación de las partículas, en la identificación del kaón y de los electrones como kaón y electrones, y de lo mismo con el muón, ¿cierto? Porque siempre existe una posibilidad de, por ejemplo, de los muones, confundirlos con los piones, e incluso los kaones con muones, etcétera. Y adicionalmente, para quitar todo el fondo que proviene de combinaciones aleatorias de muones y kaones, pues utilizamos una técnica multivariada basada en selecciones de Boosted Decision Trees. Y luego ya finalmente el fondo residual que quedó se quita, o se quita gran parte, seleccionando la región de masa en la cual vamos a hacer nuestro ajuste a los datos. Entonces, por ejemplo, en este caso aquí tenemos una gran muestra de fondo que después de todo esto queda, pero si yo selecciono los eventos a partir de esta línea punteada hacia adelante, pues esa muestra azul pues va a perder fuerza y solo nos va a quedar unos poquitos eventos, y al final pues nos va a tocar solo convivir con, digamos, background, en este caso proveniente de la K estrella electrón. Bien, la eficiencia se extrae del Monte Carlo en todos los casos, pero este Monte Carlo debe ser calibrado utilizando muestras de control de los datos. Entonces es un double check que se realiza ahí. Entonces, primero, la eficiencia del trigger, es decir, en cuanto a los eventos que se seleccionan y que no se seleccionan. Luego, entonces, también existe una eficiencia en la identificación de las partículas, porque como ya les dije, a veces un kaón se puede confundir con un pión, etcétera. Luego también realizamos una corrección en cuanto a la cinemática del B, visto que el electrón y el muón tienen masas distintas, aunque el B sea muy grande y esa contribución ahí sea pequeña, pero pues existe una pequeña contribución ahí que hay que corregirla. Y por último, entonces, se utiliza también Monte Carlo para tener en cuenta la resolución en Q cuadrado y en la masa invariante. Bien, entonces, para ver que todo es correcto y que todas estas eficiencias que yo estoy extrayendo están bien calculadas, etcétera, se realizaron un par de cross-checks. El primero es la medida de B yendo a kaón JEPSAI muón y el otro B yendo a kaón JEPSAI electrón. ¿Se acuerdan que este era un 1 que yo había dicho que multiplicábamos inteligentemente por este 1? Pues bueno, hay que ir y medir y ver que efectivamente eso es 1, ¿vale? Y esto nos va a dar entonces una seguridad de que entendemos las diferencias entre muones y electrones en nuestro detector, ¿vale? Bien, esta medida se cuentan eventos básicamente y se multiplica por sus respectivas eficiencias, y el resultado es completamente compatible con 1. Incluso se hicieron pruebas en regiones cinemáticas en donde el canal de control se comporta muy distinto a nuestro canal real, y en todas esas regiones cinemáticas raras se repitió la medida y nos encontramos con que esto es completamente compatible con 1. Incluso se supuso que todas estas fluctuaciones estadísticas no fueran fluctuaciones estadísticas, sino que fuera una diferencia real entre estos dos canales de desintegración. Y la extrapolación de esta incertidumbre a la medida del R sub K que nosotros queremos realizar es menor del 0.1%. Entonces, estamos seguros, estamos controlando todo esto. Otro test que se hizo fue para validar el método de la doble razón, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que se hizo fue la doble razón entre el Psi2S
muón, y el JEPSI muón. En otras palabras, se hizo básicamente la medida de universalidad leptónica para la FI2S. Y en este caso encontramos 1. Bueno, se hizo la medida más precisa para la universalidad leptónica del SI2S. Pero esto es sencillamente un cross-check de la medida que nosotros queremos hacer. Entonces, efectivamente, funciona el método de la doble razón y aquí controlamos las diferencias entre muones y electrones. Y eso es básicamente lo fundamental para nuestra medida. Adicionalmente, podemos tener incertidumbres de varios sitios. Entonces, por ejemplo, la escogencia del modelo para el ajuste de los datos y el tamaño, básicamente, de nuestras muestras de Monte Carlo y de calibración. Y eso, básicamente, nos lleva a ser un 1% en cuanto a incertidumbres sistemáticas, y luego pues aparecen otras incertidumbres muy chiquitas del orden de 0.1%, como utilizar distintos triggers, recalibrar los momentos y distintas y posibles discrepancias entre el detector y el Monte Carlo utilizado para simular el detector, ¿vale? De todas formas, estas incertidumbres sistemáticas son más pequeñas que las incertidumbres estadísticas esperadas. Entonces, listo, se realizó la medida con todo el dataset total, 9 inverse femtobarn. Esta es la distribución K1 muón. Esta es la distribución K1 electrón-electrón. ¿Qué es la medida? Pues básicamente mirar el número de eventos debajo de esta curva punteada, negra punteada. Es mirar básicamente el área debajo de esta curva, ¿no? El número de eventos de una señal, el número de eventos del otro. Aquí encontramos casi 3.800 eventos, aquí encontramos casi 1.600 eventos. Claramente las eficiencias de reconstrucción son distintas, entonces al multiplicar por esas eficiencias de reconstrucción tendremos el número real de estos procesos. Fíjense, antes de ya pasar al resultado, que estos son 3.850 y aquí son 1.640 eventos que encontramos de una muestra de, como ya dije al principio, 10 a la 6 millones de pares BB barra. Es decir, esto es literal buscar una aguja en un pajar, ¿vale? Es por eso a estos tipos de desintegraciones se les conocen como desintegraciones raras, porque ocurre una vez cada muchísimas. Pero pues por eso mismo hay que tener un dataset muy amplio para nosotros poder medir este tipo de cosas. Ahí radica la importancia de este experimento, ¿no? Tener una estadística tan amplia y un detector pues, que sea capaz de ver estos procesos para nosotros poder realizar estas medidas. Listo. Y entonces ya el slide más importante es este, y es el más feo, el que menos dibujitos tiene. Se realizó la medida multiplicando por las eficiencias encontradas y el resultado entonces repito, básicamente esto por la eficiencia de reconstrucción de esto, dividido esto por la eficiencia de reconstrucción de esto, nos da 0,846 más 0.42 menos 0.39, estadístico. Fíjense que el error estadístico es más grande que el sistemático, es una fracción, es casi 3-4 veces más grande que el sistemático. El error sistemático entonces es esto. Y esta medida entonces representa una desviación de 3.1 sigmas respecto a lo esperado en el modelo estándar, que es justamente este 1 que tenemos aquí. Esta es la primera medida, y por eso el revuelo, que presenta una significancia estadística más allá de los 3 sigmas, ¿vale? Y por eso fue todo el revuelo mediático, ¿no? Esto en cuanto a universalidad leptónica, test de universalidad leptónica estoy hablando. Como no efecto colateral, sino como otra cosa adicional que hicimos dentro del experimento fue considerar entonces el branching fraction diferencial de esta desintegración,
¿vale? Medirlo, ¿no? Porque se puede medir ya que se tienen los datos. En este caso, la predicción teórica, a lo que no es una razón, pues tiene un error muy, muy grande, que es todo esto en rojo, ¿no? Es un error enorme. Pero entonces lo que nos damos cuenta es que esta medida pone, digamos, la medida viene siendo este punto que tenemos aquí, compatible con la predicción, con el rango de la predicción teórica, pero esto nos permite comparar con la misma medida hecha en el pasado para muones, ¿vale? En el pasado con 3 femtovars inversos. Aquí se había encontrado que para muones esta era la predicción teórica. La predicción teórica no, la medida y la predicción teórica sigue siendo la misma, la roja. Y esta grafiquita nos permite decir que algo raro está pasando con los muones. Los electrones parecen ser más estándar model que los muones, ¿no? Porque justamente aquí hay una diferencia mayor. Obviamente, desde el punto de vista estadístico, digamos, esta medida no es tan poderosa como la otra, sobre todo por el error en la predicción teórica, pero pues pareciera que hay algo extraño más con los muones que con los electrones. Bien, aquí presento entonces, esta es una gráfica que hay que ver con mucho cuidado, ¿no? Porque lo más justo aquí es mostrar todas las medidas que se han hecho y ver la distancia a la cual se encuentran de la predicción del estándar model. Y se han realizado muchísimas medidas que o bien tienen una incertidumbre compatible con el estándar model, o bien el estándar model tiene o bien la predicción del estándar model tiene una incertidumbre muy, muy grande y son perfectamente compatibles, ¿no? Como por ejemplo esta, ¿no? Estas son en amarillo están las incertidumbres del estándar model y en azul están las medidas experimentales. Sin embargo, aquí son algunas, y estas algunas son las medidas hechas por el experimento del HCB de aquí para arriba en cuanto a observables que involucran desintegraciones del B al S. ¿Vale? Entonces vemos que sí que existen unas tensiones, por lo que el que aquí tengamos 3.1 sigmas no es en realidad sorprendente. Esas tensiones están y existen. Por el otro lado, entonces tenemos el G-2, justamente la medida de la semana antepasada, que también es un golpe, digamos, fuerte al estándar model. Y aquí tenemos algunas medidas de desintegraciones de B yendo a C. Aquí, pues, el error estadístico es en ocasiones muy, muy grande. De hecho, está más dominada por error sistemático que por error estadístico. Por lo tanto, digamos que la medida de 3.1 sigmas no fue en realidad una sorpresa. Hay muchas otras medidas que ya están diciendo que puede haber algo raro y esta medida sencillamente confirma todas estas dudas que había. Bueno, aquí muestro justamente, no puedo mostrar sin mostrar el resultado que salió 2 días después del G-2 del muón. La predicción del estándar model pues aparece por aquí para el acople, para el momento magnético anómalo. Hace 20 años, el laboratorio en Brookhaven había realizado una medida y aparecía haber una tensión con respecto a la predicción teórica del modelo estándar. Al principio de esta medida, digamos, era compatible con el estándar model, pero con el tiempo, predicciones teóricas del estándar model se fueron refinando, el error teórico fue disminuyendo hasta quedar, pues, hasta que esta medida dejó de ser compatible y los resultados de Fermilab mostraron o comprueban un poco que están del lado de la medida que había hecho Brookhaven, BNL, hace muchísimos años. Muy interesante saber que esta medida hecha de por Fermilab solo es como 1/3 de la estadística que ellos ya tienen acumulada. Es decir, en 2 años va a venir
otro nuevo análisis con toda esa estadística que va a reducir el error estadístico básicamente a la mitad de este error que tenemos aquí. Por lo tanto, pues podremos tener más información aquí al respecto. Y claro, aquí al día siguiente o el mismo día en que salió esta medida, la gente de las colaboraciones que hacen Lattice salieron diciendo, pues entonces que esta predicción hecha por el modelo estándar, que utiliza un poco de datos para digamos, tunear varios de los parámetros que aparecen ahí, pues es errónea y ellos pues dan, por el contrario, una medida que es más próxima al resultado experimental. Esto, pues ahí, no sé, yo hay que pensar, yo ahí lo dejo. Era necesario mostrarlo, porque esto hace parte de todas estas anomalías de sabor que aparecen. Y ya como conclusiones, entonces, pues nada, les mostré la medida actualizada del R sub K. Esto entonces ha dado pie a muchísimas discusiones sobre las anomalías de sabor. Mucha gente dice que son leptoquarks, mucha otra dice que son Z'. Desde el punto de vista del experimento, nosotros podemos decir que hicimos una medida lo más precisa posible, que no es compatible con el 1 que nosotros esperábamos, pero el experimento en estos momentos no puede decir mucho más si el modelo correcto es leptoquark o Z' o qué es, ¿no? Eso ya, digamos, va un poco más de parte de los teóricos, plantear su modelo y ver que ese modelo explique no solo este RK, sino que explique el G-2 y que explique todas estas posibles tensiones que aparecen. ¿Listo? Bueno, ahora mismo hay muchas más medidas en camino y también análisis nuevos y actualizaciones de análisis viejos. Esto mismo se puede hacer también en lugar de electrones y muones, electrones y taos y mus y taos. Entonces esos decays también están siendo analizados y bueno, y todo lo que aparece en la física del B yendo al C. En particular en esta física del B yendo al C, nosotros tenemos en el grupo un estudiante trabajando en uno de todo este conjunto de desintegraciones, porque como se puede ver, no es solo una desintegración y ya está, es todo un conjunto de desintegraciones que nos llevan entonces a crearnos una visión global de toda esta situación. Y finalmente, pues decir que los datasets que tenemos actualmente, pues favorecen escenarios por fuera del modelo estándar, por lo tanto, tener el RAN 3, los datos es muy necesario para añadir más información y más insumo a todas las discusiones que de aquí se han derivado. Y listo, esto es todo lo que tenía que contarles. Creo que me alargué un poquito más de lo pensado, pero esto es. Muchas gracias. Entonces, por esta charla inquietudes. informativa. Sí. Ahora, ¿hay preguntas? Andrés, tienes una pregunta. Sí, Diego, muchas gracias por la charla, muy ilustrativa y con bastante información clave. Diego, me gustaría preguntar un poquito sobre la dependencia del espacio de fase en RK. ¿Es fuerte, es ligera? No es tan fuerte. O sea, hemos, digamos, seleccionado regiones en las cuales sabemos que las únicas contribuciones vienen dadas por ese tipo de decays. Cada L más, L menos, sabemos que en esta región está exclusivamente mediado por el decay que mostramos, que viene siendo este. Luego, cuando uno entra en la región la que ya no es el principal, sino que aquí viene entonces la emisión de un gluón y la formación del par CC barra a partir del gluón. Entonces, tenemos aislados esos procesos, los procesos electrodébiles de los procesos gluónicos, haciendo pues los cortes necesarios en el espacio de fase, y sí que hay cosas que se filtran y se alcanzan a filtrar, obviamente. Y esto se ve aquí, en esta gráfica. Fíjense las contribuciones de la JEPSI, más o menos aquí aparecen aquí, en este rojo.
Ujú. Pero son muy pequeñas, están controladas y, pues todos los test sistemáticos que se realizaron nos dicen que variaciones de esta, de no controlar muy bien esos cortes de Q cuadrado, etcétera, tienen impacto pequeño, justamente porque las contribuciones que estamos dejando filtrar son muy chiquitas. Y en esa dirección, Diego, digamos, ese corte en Q cuadrado de 6 gigaelectronvoltios cuadrado es debido a alguna restricción natural de la desintegración o es un... No, justamente porque es que ahí ya empieza a mezclarse con el JPEG. Ok, Ya si uno va más allá, esta contribución roja, sí, se empieza a hacer ya más grande, más grande, más grande. Entonces, de 1.1 a 6 es una región, digamos, populada principalmente y en su gran mayoría por los canales que nosotros estamos buscando. entiendo. Entiendo. Y esta contribución, digamos, ya esta es una pregunta más, si son provisorios o al menos dan alguna señal como los leptoquarks o en No, sí los... son promisorios por lo siguiente. Fíjate aquí, esta gráfica. Esta gráfica esto rojo es la combinación tanto de lo naranja con lo azul. Y esto, hay que tener cuidado con estas gráficas, ¿no? Hay que saber de dónde vienen, hay que saber cómo son las Sí, incertidumbres. Pero si miramos, por ejemplo, el valor central de la combinación, que viene siendo un punto aquí, este punto aquí es muy compatible aproximadamente con el menos 0.5, 0.5, ¿cierto? De hecho, ese menos 0.5 con 0.5 está por aquí. Y esto es una región entonces en el cual C9 de nueva física es igual a menos C10 de nueva física. Y esto es favorecido por estados vectoriales. Por lo tanto, el Z', que es un vector, es interesante. okay. Ahí gana fuerza. Entonces, por ejemplo, leptoquarks podrían ser también, pero los necesitas vectoriales, porque eso es más o menos lo que nos está diciendo la fenomenología. Entiendo. ¿Sí? Dentro de la colaboración, pues no se habla mucho de qué Nueva es. física. Nosotros lo que estamos dentro de la colaboración es encargados en hacer la medida más precisa posible, punto. Las interpretaciones vienen por otro lado. Sí, sí. Pero es interesante este efecto, que se favorecen los vectores, al menos aquí, en buscar nueva física, en procesos de BAS. Entiendo. Y la última, que es más epistemológica, que es a veces muy importante hacerla, ¿no? ¿Qué otro experimento nos podría también dar una idea de lo que está ocurriendo con todas estas anomalías en los mesones y la compatibilidad con el modelo estándar? ¿Hay prospectos o... Ahora mismo ninguno, pero Bell2 ya está tomando datos. Ok, Y yo creo que Bell2 va a alcanzar la estadística de LHCb en muy poco tiempo. Ahora bien, Bell2 tiene un problema y es, bueno, o no es un problema, pero pues tiene una característica y es que ellos operan en la resonancia del Upsilon 4S. Y en esa resonancia de la Upsilon 4S, 10,58 gigaelectronvoltios con haces asimétricos positrón-electrón, se genera espares B0, B0 barra o B más B menos. No se generan los B, ¿cierto? Y mucha de esta física se puede hacer con BS en lugar de con Bs. Entonces, por ejemplo, este diagrama en particular va con Bs, entonces no pasa nada, pero por ejemplo las desintegraciones de Bs yendo a muones, ya hay un problema porque el Bs no se produce en la Upsilon 4S. Entonces ellos tienen que mover su threshold de producción y de colisión hasta la Upsilon 5S y ahí sí que pueden producir B sub S, B sub S0, B sub S0 barra. Pero entonces digamos que la cantidad de datos que van a poder recolectar en la 5S serán menos que en la 4S.
De todas formas, todo lo que sea con B0 en estado inicial y no BS, Bell en cuestión de un par de años va a ser ultra competitivo con estas medidas y va a poder decir si esto sí era así o no era así. Entiendo. Listo, creo que fui. Muchas gracias, Diego. Eso es todo. Vale, Andrés. Muchas gracias. El profesor Kimbay tiene la mano alzada, entonces, profesor Kimbay, puede hacer sus preguntas. Bueno, muchas gracias, Diego, pues, por la presentación, aunque no la escuché completamente, pues porque no me conecté a tiempo por circunstancias personales. De todas formas, alcancé a escuchar, pues, bueno, alguna parte de su presentación. Y pues claro, yo como no conozco la perspectiva experimental y pues solamente lo veo desde la perspectiva teórica, pues ya Diego mencionaba que aunque pues ustedes como colaboración no se interesan en ver cuál de los posibles modelos más allá del modelo estándar podría, entre comillas, explicar, describir este tipo de anomalía, pues de todas formas siempre se ha mencionado pues leptoquartz. Y claro, pues la pregunta que a uno le surge es, ¿por qué leptoquartz? Porque pues ahorita empiezo a ver que surge una gran cantidad de posibilidades teóricas de explicación, ¿no? O sea, empieza a proliferar las posibles explicaciones a esta simetría desde la perspectiva teórica, y pues eso hay una gama amplia de posibilidades, y seguramente que si uno revisa la literatura, pues además del leptoquartz posiblemente hay algún otro tipo de explicación desde un punto de vista de un modelo teórico más allá del modelo estándar que explique, digamos, este tipo de asimetría. Entonces, la pregunta que yo tengo es, dentro de la colaboración, ¿ustedes, además del leptoquartz, conocen algún otro modelo así que uno diga, uy, ese tiene chance? No, no, profe, o sea, más que, por ejemplo, más que otros modelos, se habla mucho de que pueda llegar a ser un Z'. En el pasado ya han habido tensiones y también han aparecido leptoquarks y Z' como posibles soluciones, ¿no? Yo creo que el semestre pasado yo les quedé viendo, digamos, el final de la presentación, ¿cierto? Porque creo que me había extendido mucho como una segunda parte, y en esa segunda parte pues yo tenía pues justamente estas anomalías, ¿no? Entonces, si me permite, profe, le muestro el análisis angular del B yendo al Castrella-Muon-Muon. Esto tiene unas incertidumbres teóricas enormes, pero bueno, uno puede descomponer toda esta amplitud en términos de los distintos ángulos que uno puede crear en el proceso, y va adicionalmente a tener un montón pues, de parámetros, algunos de ellos independientes del factor de forma. Y sobre esos parámetros que son más o menos independientes del factor de forma, como por ejemplo este P5', existen predicciones teóricas, ¿no? Y esas predicciones teóricas se ven aquí. Y claro, están los datos y las predicciones teóricas en naranja. Y fíjense que en estos dos, pues sí que han habido tensiones. Se muestran ciertas tensiones. Incluso añadiendo más datos, cambiando la selección, etcétera, siguen habiendo de forma, digamos, sistemática ciertas tensiones con el estándar model. Y en su momento, que esto ya tiene, bueno, esto es la última medida, pero nosotros realizamos la primera medida como en 2017 y ahí ya se observaron ciertas tensiones. Esto, digamos que se habló mucho en ese momento de los leptoquarks, porque los leptoquarks sí que podían, digamos, explicar estas discrepancias. Y en ese momento se favoreció esa explicación porque los Z' que favorecían, digamos, esto, eran Z' muy pesados, como de 8 teraelectronvoltios o cosas así. Entonces, en estas medidas se favorecían los leptoquarks sobre los Z'. En estas nuevas, pues no se favorecen los unos sobre los otros, pero nuevamente aparecen, digamos, en la boca de los científicos. Es decir,
leptoquarks o decir Z-primas, ¿no? Entonces, leptoquark es súper interesante porque ya lleva en la boca de los científicos bastante tiempo y pareciera que no hay que cambiar mucho los modelos para que logren explicar estas incertidumbres. En cuanto a los Z-primas, ya ahí entra, digamos, un poquito más ver cuáles son los rangos de masa que pueden llegar a tener para explicar los fenómenos. Y en base a esos rangos de masa, entonces ahí yo creo que uno empieza a recortar modelos. Por ejemplo, los rangos de masa de los Z' que provienen de modelos 331, pues serán distintos a los Z' que provengan de añadir, por ejemplo, un modelo 1 y cosas así de este estilo, ¿cierto? Entonces, probablemente allí uno encuentre un punto de empezar a decir si este modelo sí sirve y este modelo no sirve. Muchas gracias. Pero bueno, es un trabajo, digamos, lento y de mucho cuidado, ¿no? Porque al final un modelo, pues, cuando uno dice un modelo más allá del modelo estándar, pues está metiendo un conjunto de parámetros, muchos parámetros, que pueden variar, ¿no? Que pueden variar enormemente y uno puede encontrar espacios de fases de parámetros que explican a la perfección, digamos, una observación, pero que ese mismo conjunto de parámetros no explica otra. Entonces, un poco como les decía, lo interesante aquí es meter un modelo y que no solo explique esta desviación, que explique esta, que explique esta, que explique aquella, ¿no? Si eso uno lo puede lograr, entonces sí que va encerrando y bastante le va haciendo, digamos, la cacería al nuevo modelo, al que venga después del estándar model, pero pues necesita explicar muchísimas cosas. Claro. Y son solo estos observables de sabores, por no mencionar lo que mencionamos al principio, gravedad, oscilación de neutrinos, bueno, hay que tener en cuenta también todas estas otras cosas, ¿no? Claro. Sí, es decir, un modelo más allá del estándar que pretende explicar este fenómeno, pues no solamente debe explicar este fenómeno, sino todos los otros fenómenos que el modelo estándar no puede explicar y adicionalmente los fenómenos que el modelo estándar ya explica. Claro. Ahora, otra pregunta es, claro, es una especulación, ¿no? Obviamente yo no conozco cuestiones experimentales, pero es desde la siguiente perspectiva. Cuando se planteó la posibilidad de violación de CP en el modelo estándar, pues se dio porque se descubrió pues, que en el sistema de los caones neutros pues pasaba precisamente esa violación. Luego, pues con el desarrollo del modelo estándar, pues se explicó que esa violación se originaba en la fase compleja de violación de CP de la matriz de Cabrillo-Collazo-Mascagua. Y entonces posteriormente se observó, y bueno, y se planteó la posibilidad que entonces existiera violación de CP no solamente en el sistema de los caones neutros, sino también en otros sistemas mesónicos, como por ejemplo los mesones B, que posteriormente se descubrió, no hace mucho, hace como unos 12 años. Y también se planteó la posibilidad en el sistema de los mesones D, o sea, posteriormente también, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, llamémoslo teórica y fenomenológica, acá uno no podría pensar que en el futuro se pudiera llegar a observar esta asimetría leptónica en otro sistema mesónico. En otro sistema, sí, claro. Sí. ¿Cuál sería el más viable? Yo creo, bueno, fíjate, nuevamente habría que buscar, a ver, vengamos aquí. Vengamos a, por ejemplo, mirar este proceso. Entonces, digamos, un sistema que ya es, o bueno, no, un sistema que ya es natural es el B yendo al C, ¿vale? Por ejemplo, B más yendo a D estrella, leptón neutrino. Y eso se ha hecho. Y eso se hace. Y de hecho, como resultado de estos sistemas leptónicos que son distintos, se tienen estas tres medidas de aquí al final. RD sobre RD star, R Jepsai. De hecho, este RD star
fíjate que en su momento, algo que lo explicaba muy bien era el modelo de dos dobletes de Higgs tipo 3, ¿no? Si nos remitimos por allá a 2009, este RD y RD star, el RD star particularmente, esa medida la explicaba muy bien el 2 Higgs doublet model tipo 3, que siempre me va a recordar al profe Rodolfo, por supuesto. Entonces, esos sistemas llevan y son también pues, sistemas posibles para mirar estos test de violación leptónica. Ahora bien, desintegraciones de caones ya es más difícil porque pues justamente ahí el espacio de fase va a ser más pequeño y se necesitará un detector específico para muones, digamos, de no tan alto momento, ¿no? Eso no los podrá hacer LHCb. Pero LHCb también está trabajando en desintegraciones del C, ¿vale? En ese caso del CAS. Del CAS a través de un W y en este caso pues los dos leptones. Entonces también se está trabajando en el sistema del CHARM, aún sin, digamos, sin resultados, porque en el sistema del CHARM pasa, digamos, lo contrario, mientras que aquí nosotros tenemos unas desintegraciones que son muy raras. Las desintegraciones desde el punto de vista del CHARM son cero raras porque son permitidas a nivel árbol y de esas tenemos muchísimos eventos y entonces ahí el problema no es el error estadístico, por el contrario, ahí el problema es el error sistemático. Y el error grande en este tipo de desintegraciones proviene del Monte Carlo, porque es que nosotros necesitamos una muestra de Monte Carlo al menos del tamaño de la muestra de datos para que pues para poder realizar, para poder extraer la eficiencia de forma confiable. Y allí tenemos millones y millones y millones de eventos con CHARM y no podemos producir tanto Monte Carlo. Entonces ahí el error estadístico es muy grande. Por eso esas medidas, digamos, no han salido tanto a la luz, porque a pesar de que son casi que perfectas, hacer cualquier medida ahí va a llevar a errores estadísticos grandes. Cosa que no es el caso aquí, porque aquí uno puede tener una muestra de 1 millón de eventos, eso no es problema, de Monte Carlo. Y es más que suficiente, porque aquí tenemos 3.000 eventos de datos, ¿no? Mientras que en el otro lado necesitamos muchísimo Monte Carlo, y eso es lo que ha detenido, digamos, estas medidas en otros sistemas, ¿vale? Ok. Una preguntita a propósito, yo no vi esta transparencia, quería preguntarle, esa razón de estos rankings es cerca, pues para el modelo estándar cercano a 1, ¿cierto? Aproximadamente igual a 1. Sí. Pero lo que se observó experimentalmente fue ¿cuánto? ¿La desviación fue cuánto? Del 15%. Del 15%, o sea... 0,84. Que es grandísima, ¿no? Sí, una variación. Pues es que ese es el punto, que la variación es que es un 15%, no es un 2 ni un 3. No, es que, exacto. Por ejemplo, la simetría del tabón yendo por el canal electrónico, por el canal mónico, esa diferencia es, pero chiquitita, en comparación a esta, ¿no? Sí. Y es harto, eso es lo que la hace tan interesante, porque es que al ser un 15%, sí, no, es que eso ya acomodarla, seguro. Efectivamente. Y además, no entrando por correcciones radiactivas, sino directamente. Sí. No, y lo bueno es que toda la incertidumbre de QCD, que siempre el problema aquí, pues no está. Claro, porque se cancela en cierta forma. Se cancela. Sí. Bueno, pues de nuevo, Diego, pues mejor no hago más preguntas. De nuevo, muchas gracias, pues para darle espacio a si hay más preguntas, si alguien tiene más preguntas. Vale, muchas gracias, pues, por la presentación y también, pues, no, muchas señor, gracias. Con mucho gusto. Y también muchas gracias a Mateo, pues, yo creo que Mateo fue el que organizó esto, ¿cierto? Sí, ese es Mateo. Ah, bueno, muchas gracias, Mateo. Pues yo aprovecho, pues, para contarles
dado que pues Mateo ha estado liderando, impulsando pues este seminario que es conjunto entre el grupo de campo de partículas y el grupo de Diego de fenomenología de partículas, ¿cierto? Pues es un espacio conjunto de los dos grupos, pues a mí me parece muy importante que Mateo lo siga impulsando, lo siga manteniendo, hasta en la medida de los posibles, ¿no? Pero de todas formas les cuento que pues en el seminario, el grupo de campo de partículas va a empezar a desarrollar un seminario de los estudiantes del grupo de campos y partículas y los profesores, que va a estar liderado por el profesor José Antonio Sánchez, que pues, actualmente es profesor del, llamémoslo como ocasional ahí del Departamento de Física, pues él es integrante del grupo de campo y partículas desde hace muchos años y hizo su trabajo de grado, maestría bajo mi dirección y actualmente pues está como profesor ocasional ahí en el departamento. Entonces él se ofreció a impulsar el seminario del grupo de campo y partículas, obviamente pues enfocado hacia la física teórica y para presentar los trabajos de los estudiantes del grupo y de los profesores. Entonces, pues yo les comento esto, pues es para que, pues cuando se empiece a desarrollar, pues yo voy a informarle a Diego, para que Diego, entonces, si están interesados sus estudiantes y los del grupo de fenomenología de partículas, pues para que puedan asistir, ¿no? Pues usted Listo, sabe profe, gracias. que la diferencia de énfasis es grande, ¿no? O sea, que nosotros nos enfocamos hacia cosas muy teóricas, de detalle teórico. Sí, que pues de pronto para los estudiantes que están enfocados hacia la parte fenomenológica, pues no es de tanto interés, ¿no? Pero Sí, bueno, de claro. todas formas, este espacio que está desarrollando Mateo, que ha sido bastante interesante, pues con la experiencia antes de la pandemia, de unir los intereses del grupo de fenomenología de Diego y sus compañeros de grupo y el grupo de campos y partículas, pues ha sido un espacio muy bueno, ¿no? Muy positivo, que yo creo que vale la pena seguir impulsando. Y van a venir más este semestre. Bueno, qué bien, Mateo. Pues entonces intercalamos con el seminario del grupo, que pues como le digo va a ser desarrollado, liderado por José Antonio. Listo. A ver, ¿más preguntas? No veo que nadie alce la mano. Yo tengo una pregunta, Diego. Ahora que tienes esa gráfica, tienes 9 femtobarns en la -1, pero antes tú mostrabas gráficas con 3 femtobarns. ¿La diferencia es que en una hay 3 veces más datos? Sí. Literalmente. Literalmente. ¿Y qué tanto afecta las incertidumbres? Aquí la puedes ver. Fíjate, aquí en esta está el HCB con 5. Sí. Y la misma medida, añadiendo los otros 4 restantes, es esta. Entonces aquí puedes ver, digamos, el impacto en el error estadístico. El valor central prácticamente no se movió, pero pues el error estadístico sí que se encoge un poquito y esto fue justamente lo que hizo que estemos ya a 3 sigmas, ¿no? En este caso el error aquí, esta barra de error no nos daba esa confianza estadística, pero ahora esta sí. ¿Qué Esta ya confianza es daba distinta. en la de arriba, en la gris? ¿Cómo? ¿Qué confianza daba en esa? ¿Con quién? No, ¿Qué confianza daba ¿qué en confianza? No sé, como el 2,2, una cosa así. 2,2, 2,3. Sí, es notable. Es cuando uno realiza la medida, no solo pues depende del error estadístico, sino el punto en el cual se encuentra el valor central. Sí, porque el valor central se puede desplazar hacia la izquierda, hacia la derecha, depende. Y ese desplazamiento del valor central juega un papel súper importante en la medida, ¿no? Uno puede hacer la medida más precisa posible, pero si el valor central justamente se movió hacia el lado que no es, pues no va a ver nada. Listo. Y tengo una pequeña petición, ya que veo que hay varios estudiantes aquí de pregrado. ¿Crees que podrías explicarles a qué nos referimos cuando hablamos de 1 sigma, 3 sigma, porque es importante el 5 sigma, qué es confianza? Sí, bueno, ese es en realidad la incertidumbre estadística que se tiene. Siempre que ustedes, obviamente, realizan una medida, pues puede haber una dispersión. Y esta dispersión se mide justamente en desviaciones estándar. Entonces, esta sigma es justamente eso, una desviación
estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar, las cuales nos dicen que si uno repite el experimento, digamos, para una desviación estándar, si uno repite el experimento, lo hace 100 veces, pues el 65 veces va a caer nuevamente en ese intervalo que uno está dando. Si uno da el intervalo a 2 sigmas, entonces creo que ya sube al 93, a 3 sigmas, ya es el 99% de las veces que uno repita ese experimento va a caer ahí la medida, y pues muchas más sigmas aumentan esa confiabilidad del intervalo que uno está dando, porque pues ya, digamos, el porcentaje de que uno realice el experimento y caiga en esa ventana que uno está dando, pues es cada vez mucho mayor, ¿no? A medida que uno aumenta en sigmas. Entonces, desde el punto de vista estadístico, se considera 3 sigmas como una evidencia de que algo está ocurriendo. Y esa categorización, sí, yo no sé de dónde venga, pero es típicamente así. 4 sigmas es una evidencia fuerte de que algo pasó, y 5 sigmas se considera la observación de un fenómeno, ¿vale? Entonces, lo ideal es que al final del RAN 3 nosotros podamos, o sea, si el valor central se mantiene, probablemente podamos rehacer esta medida con una diferencia, pues con 5 sigmas. Es decir, ya sería la observación, ya digamos, se puede clamar la existencia sí o sí de esto, ¿no? Porque claro, la probabilidad de que estando en 5 sigmas venga otro experimento como Bell y mida otra cosa distinta, pues es muy baja, justamente porque ahí estamos dando los niveles de confianza de que si otro experimento viene a medir lo mismo, pues su resultado va a caer dentro de esa ventana. Y siempre recuerden sus clases de prácticas experimentales. Lo más importante ahí era el manejo de los errores, y pues esos errores justamente es lo que nos permite decir observé una cosa o no observé una cosa. Y el RON Aquí en este caso tenemos evidencia de la existencia. Es evidencia, todavía no es observación. Dime. El RON del 3 del 2023-24, ¿con cuántos femtobares va a venir? Se espera el doble, más o menos. 18. Sí, sobre los 20. Sí, pero sí, deseable. Eso sí es un aumento. Bueno. Sí, y por supuesto, dependiendo de todos esos resultados, esto será un input fundamental para lo que va a ser el High Luminosity Large Hadron Collider, ¿no? Si tenemos resultados interesantes, pues es más factible que ese High Luminosity sea necesario, ¿no? Entonces, veremos a ver qué pasa. Probablemente hay una fluctuación estadística, y los próximos datos que vengan pues van a apuntar más hacia el estándar model, y aunque uno mejore la precisión, pues si el valor central se acerca más a 1, pues probablemente la confiabilidad en sigmas pues disminuya, ¿no? Pero pues eso está por verse. Listo, Diego, muchas gracias. Bueno, agradecemos una vez más al profesor Diego por dar esta charla muy informativa del último experimento de nueva física que realizó el LHCb. Entonces les recuerdo que esta charla ha sido grabada y se les enviaré al correo para que ustedes la puedan ver o compartir con quien quieran. Y les estaré avisando de los próximos seminarios que se estén haciendo también por correo. Muchas gracias por asistir y nos vemos en una próxima ocasión.